¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Como cada mes, Mónica Meltis está conmigo, ella dirige Data Cívica y Data Cívica con otros grupos. ¿A quién mencionamos hoy? ¿Animal? Animal Político y a México Evalúa. Y a México Evalúa. Hacen este proyecto que se llama Votar entre Balas, en donde básicamente analizan este número que tenemos diario y que luego corregimos cada mes. Pero ellos dicen, no, ¿qué tal si solo vemos funcionarios públicos que están metidos a la seguridad, gente que fue elegida? Porque ahí vemos dónde quiere intervenir el crimen organizado en las cosas que todos los días le afectan. No tengo que decirte, Mónica, que no fue un buen mes, el de septiembre, el del último reporte. Y es curioso porque, claro, Chilpancingo fue un escándalo por muchas razones, pero no fue el único, no ha sido el único presidente municipal asesinado en estos tiempos después de la elección. Entonces, ¿no? Es decir, sí, por supuesto, Chilpancingo dice mucho, ¿no? Empecemos por ahí, porque además, viendo los datos, Guerrero fue el más importante del año en términos de votar entre balas, ¿no? Justamente lo que vemos es que este mes fue septiembre. Hablando de septiembre, nosotros publicamos recientemente el informe de votar entre balas del mes de septiembre. Hubo un repunte de 31% de los casos que nosotras documentamos desde votar entre balas, en donde, entre otros tipos de violencia, nos enfocamos en documentar la violencia letal, asesinatos dirigidos a personas funcionarias públicas, no solamente en el contexto de las elecciones, sino también ya que pasaron las elecciones, ¿no? También documentamos violencia, por ejemplo, amenazas, entre otras cuestiones, pero definitivamente septiembre pues ha sido un momento de repunte, aumentó 31% la violencia que documentamos y efectivamente uno de los casos más sonados es el del asesinato de Alejandro Arcos, el alcalde de Chilpancingo, que fue asesinado el 7 de octubre de este año. Y efectivamente tampoco es el primer alcalde que ha sido asesinado, ¿no? Llama la atención que este alcalde, además de ser asesinado, presentó violencias extremas importantes que son importantes para el análisis, ¿no? También nosotras documentamos principalmente violencia por parte de grupos de crimen organizado, presuntamente, ¿no? Y lo que intentamos ver es qué tanto están buscando influenciar estos grupos, a quiénes están atacando y por qué, ¿no? Y cuando analizamos el tema de los gabinetes, después de las elecciones de este año, ha habido varios asesinatos a lo largo, nosotros documentamos desde 2018. Ha habido otros casos, ¿no? En Guerrero también, Salvador Villalba, el alcalde electo de Copala, en la costa de Guerrero, fue asesinado el 17 de junio. Él era del partido México Avanza. Y luego, el año pasado, en septiembre, también, el 11 de septiembre, fue asesinado el alcalde electo de San Felipe Xochiltepec en Puebla, Enrique Rodríguez Cayetano. Y bueno, lamentablemente como ellos, han sido asesinados otros 32 alcaldes y alcaldesas en funciones desde 2018, ¿no? Y tenemos un desaparecido, ¿no? Todavía. Y Que tenemos un desaparecido en Chiapas, todavía desafortunadamente. Entonces, pues digamos que sí, el recuento es bastante brutal, ¿no? Sobre todo, estos se han centrado efectivamente en Guerrero, 4 de ellos han ocurrido ahí, 6 de ellos en Oaxaca, en Michoacán también 6 de ellos. Y además, como ya mencionaba, recordemos pues después de los comicios de este año, el asesinato de la alcaldesa en retiro en Cotija, en Michoacán, ¿no? Tan solo un día después de las elecciones. Este año también en Michoacán asesinaron a Guillermo Torres Rojas, el alcalde de Churumuco, en Michoacán. El 19 de marzo, Joaquín Martínez López, alcalde de Chahuites, en Oaxaca. Entonces, la lista sigue, ¿no? Es sí, decir, van 6 alcaldes asesinados en lo que va de este año, en 2024, y 3 de ellos fueron ya después de las elecciones, ¿no? Entonces, eso quería preguntarte, porque entiendo que es muy difícil saber qué pasa tal, pero este aumento de septiembre, lo pensaba yo, lo voy a decir yo, no lo está diciendo Mónica, porque es mi interpretación, es muchas veces, digamos, ok, ya ganó el que ganó, a lo mejor no pude intervenir, no negocié, no llevé, ¿no? Yo crimen organizado, pero empiezo a negociar con ellos, ¿no? Empiezo a decirles, oye, esto va a ser así, por aquí paso yo, este negocio lo controlo yo, tal.
se vienen las tomas de posesión alrededor de septiembre, octubre, noviembre, y a lo mejor es una razón por la cual estamos viendo lo que estamos viendo. Es decir, ¿no? Este aumento en septiembre, porque vi otra cosa en septiembre que quiero que me platiques tú cómo la ves. Vi la lista de todo, es decir, asesinatos, agresiones, amenazas, etcétera, y ponen muy bien a qué se dedicaba cada funcionario público. Y me brincó seguridad, Sí. ¿no? Es decir, mucho funcionario local dedicado a la seguridad, amenazado, atacado, ¿no? Asesinado, etcétera, ¿no? En la lista, ya en la base de datos vi muchos de esos, ¿no? Sí, justamente más o menos un tercio de las personas asesinadas, funcionarias públicas que documentamos, son personal de seguridad, ¿no? Más o menos otro tercio es personal del Poder Judicial o de personal que trabaja temas de justicia, ¿no? De impartición de justicia. Entonces, En este fiscalías o tipo, en poder judicial, ¿no? exacto. Este tipo de datos son importantes porque nos hacen entender o nos dan pistas de por qué o dónde los grupos de crimen organizado están buscando influenciar, ¿no? Entonces, si bien es cierto que normalmente cuando son elecciones la violencia aumenta, ¿no? La realidad es que después de las elecciones, durante y después de las elecciones, hay un periodo, digamos, que podemos pensar que es como un periodo de ajustes, de las redes de protección con las que quizás los grupos de crimen organizado contaban con el sexenio anterior o con la administración anterior, y ahora hay un proceso de renegociación, ¿no? Al menos esto es lo que dicen teóricos como Sandra Ley, Guillermo Trejo, etcétera, ¿no? Y entonces este periodo de renegociación es muy importante porque es en donde se establece justamente cómo van a seguir funcionando las redes de protección que siempre existen, ¿no? Entonces, vemos que hay un repunte en septiembre, pero sí llama la atención, digamos, que a pesar de que hay muchas personas del gabinete a nivel municipal que son violentadas, también hay muchas que son violentadas del tema de seguridad y del sector de impartición de justicia e investigación. Entonces, otra vez, estas son pistas que nos hacen pensar dónde está buscando los grupos de crimen organizado influenciar. Y es obvio, porque cuando hablamos de redes de protección, pues seguridad y justicia es, digamos, lo que pues lo principal, ¿no? Y sí vemos que hay una concentración muy importante en estos dos grupos, incluyendo a las personas, digamos, de los gabinetes a nivel municipal. Recordar que 7 de cada 10 casos que documentamos en Votar entre Balas son violencia a nivel municipal prácticamente, ¿no? Entonces, otra vez, pues, ¿cuáles son los mecanismos que cuentan los municipios para poder garantizar seguridad de sus funcionarios? Así, Em, a es ver, difícil. seguridad para ellos, porque solo así, seguridad, recursos, etcétera, porque solo así, pues pueden pararse enfrente de un grupo criminal que tiene más armas que sus policías, ¿no? Que tiene mejores armas que sus policías, que a lo mejor tienen más sicarios y delincuentes a su servicio que la policía de ciertos pequeños municipios donde suceden estas cosas, ¿no? Por eso es tan importante ver esto. Es muy importante ver estos datos porque te das cuenta dónde están esos reacomodos y dónde va a pasar. Por eso ustedes siempre dicen, ok, año con año y cómo fue y tal. Sí me parece, es muy triste lo que voy a decir, pero difícilmente después de ver el reporte de lo que había pasado en 2024 en Guerrero, uno puede decir, ay, qué sorpresa lo que pasó en Chilpancingo. Guerrero, después de Guanajuato, había sido el estado más violento en los términos de lo que ustedes descubren en Votar entre Balas, ¿no? Entonces no podemos decir, ay, qué sorpresa, ¿por qué en Chilpancingo? ¿No? Es decir, ahí está, fue el peor año Claro. el 2024 en ese estado, ¿no? Sí, justamente Guerrero ha encabezado la lista, desafortunadamente, de ataques, asesinatos, atentados, amenazas en los últimos años. Ya había habido muestras de este tipo de violencias. No es el primer alcalde que es asesinado en Guerrero, pero además no es el primer caso de violencia a ese nivel. Es decir, ha habido, lo platicamos en su momento, otros casos de personas funcionarias del sector de seguridad muy Ahorita me importantes. estaba acordando, ¿no pasó también con un alcalde, un candidato al lado cerca de Acapulco?
Sí, hubo un Eh, alcalde asesinado en Guerrero justamente el año pasado, en Por el, Copal. ¿no? Y no hubo como un atentado también de un candidato o algo así, ¿no? Sí, Y que hasta el video tenía todo mundo y tal. Es decir, sí, sí, sí. Guerrero ya estaba así y alguien tiene que poner atención, como por cierto, hay que poner atención en Guanajuato, porque también tuvo un año bien complicado, Sí. como hay que tener cuidado en Chiapas, ¿no? Es decir, sí está claro dónde están estos reacomodos más severos en términos de violencia, ¿no, Mónica? Sí, o sea, Chiapas, bueno, Guerrero, en lo que va del 2024 ya sumamos 530 ataques, asesinatos, atentados, amenazas contra personas en el ámbito político, gubernamental o en contra de instalaciones de gobierno o partidos. Los estados más violentos en lo que va de este año es Guerrero con 63 casos, Chiapas con 60, Puebla con 53, Guanajuato con 52, Morelos con 37 y Michoacán con 34. Es decir, no es una sorpresa nuevamente dónde están sucediendo estos casos y tampoco es una sorpresa a quiénes está dirigido. Claro. Justamente el caso que mencionabas. Habría que sumarle también el caso de Francisco González Tapia, que era el secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, Ah, es fue cierto. asesinado el 3 de octubre, 3 días antes del asesinato del alcalde Alejandro Arcos. Entonces, otra vez, ¿no? Y cuando escuchas las entrevistas del nuevo alcalde, pues por supuesto que hay mucho temor, por supuesto que hay muchas sospechas, ¿no? Y la pregunta otra vez, yo creo, es, ¿qué es lo que estamos haciendo para prevenir que siga habiendo más asesinatos, ¿no? Pareciera que, digamos, por un lado hay una estrategia de seguridad, de militarización de la seguridad pública, que ya sabemos que no hay evidencia de que eso funcione, pero por otro lado, no está sucediendo realmente lo que tiene que suceder en términos de seguridad a nivel local. Todo se está concentrando a nivel federal, a nivel estatal, y cuando realmente vemos dónde está sucediendo la violencia, pues bueno, No son tiene nada que todos los ver con militares que están, ¿no? O sea, ni con tómbolas, ¿eh? Para el Poder Judicial tampoco, ¿eh? No tiene absolutamente. sí, Ah, no. Mónica, gracias. Nos vemos el próximo mes. Te mando un abrazo muy grande. Data Cívica, ahí está, en Votar Entre Balas. Vamos a poner, ya pusimos la página aquí para que vayan, vean todos los bases de datos. Ahí está, ahí está. De verdad, eso es más importante que ver este dato que hemos normalizado de todos los días. Mónica, te mando un abrazo, que te vea muy bien. Muchísimas Gracias. gracias, abrazos.